Libro de Manuel Rivas, La tierra oculta. Gracias, como siempre, a la librería Alberti por abrirnos las puertas y a todos los que la forman, pues por acogernos siempre como si estuviéramos en nuestra propia casa. Quería también agradecer a Josefina Maestre que ha querido estar aquí esta tarde para hablar con Manuel Rivas sobre el libro. Josefina es periodista, es especialista en la divulgación de temas relacionados con la naturaleza y con el medio ambiente y es directora de el programa Reserva Natural de Radio 5. Quiero también agradecer a Martiño Rivas, que está aquí con nosotros. Esto no es una novedad, porque Martiño Rivas suele estar siempre que sus compromisos profesionales le permiten en las presentaciones de Manuel Rivas, pero le quiero agradecer de manera especial porque hoy, durante un rato, va a estar del lado de acá. Va a poner voz, de alguna manera, a la literatura de Manuel Rivas. Sé que los textos de ficción que forman La tierra oculta los conoces muy bien, Martiño, y de hecho los tienes mucho cariño, así que va a ser una maravilla también escuchar la literatura de Manuel Rivas en la voz de Martiño Rivas. Bueno, La tierra oculta reúne tres libros fundamentales en la trayectoria narrativa de Manuel Rivas, que son En salvaje compañía, Un millón de vacas y Los comedores de patatas. Tres libros que fueron aclamados por la crítica y también por los lectores. Un millón de vacas recibió el premio de la crítica española. En salvaje compañía recibió el premio de la crítica gallega. Los tres fueron publicados hace ya 3 décadas, Manuel. Parece que no, pero sí, 3 décadas. Y después de durante ese tiempo tener una vida individual, ahora se han encontrado en este volumen, en La tierra oculta, y los relatos, las narraciones que los forman, la verdad es que dialogan entre sí de una manera absolutamente armónica y maravillosa, y no solamente entre sí, sino que también dialogan con otra serie de relatos inéditos en castellano y que ha reunido aquí Manuel bajo el título de Los habitantes de la dificultad. Todos estos textos comparten un mismo aliento, comparten un sentimiento de amor a la naturaleza, cuentan la tierra desde la vertiente real, pero también desde la carga simbólica que tiene, ese ámbito que siempre está en crisis, pero que también es en él residen pues algunos de los valores a los que deberíamos probablemente volver. Y todos estos textos de ficción están protagonizados por unos personajes absolutamente inolvidables, que son gentes pertenecientes a distintas especies, no solamente a la especie humana, que desde su dignidad pues luchan de alguna manera contra su extinción y en el fondo es luchar también contra nuestra extinción, la de todos nosotros. Así que nada más, os dejo ya con Josefina y con Manuel. Muchísimas gracias. Cuando acabe el acto, Manuel firmará libros. Pues hola, ¿qué tal? Yo estoy encantadísima de estar aquí. Agradezco mucho a Alfaguara la oportunidad que me ha dado de compartir esta conversación. Me siento bastante, es todo muy gratificante. Hace poco tuvimos una conversación, ¿verdad?, en la radio, en Reserva Natural. Y bueno, pues cuando me sorprendisteis con esta invitación, pues para mí ha sido verdaderamente emocionante. Quiero darte las gracias, Manuel, y a Alfaguara, porque estos días me ha llegado este libro, un libro de 423 páginas, que bueno, he tardado unos días en leerlo, no voy ahí a... Necesita su tiempo porque hay que hacer una lectura reflexiva, ¿no? O sea, tranquila. Aunque quería ir muy rápida, había que ir con cierta tranquilidad. Y bueno, pues en estos tiempos que tenemos, ¿no?, con tanta aspereza en esta actualidad que tenemos, internacional, nacional, sumergirme en este universo rural, dulce y áspero a la vez, para mí ha sido, bueno, pues olvidar un poco
esa actualidad que creo que nos está oprimiendo mucho a todas y a todos, ¿no? Los que estamos aquí, los que estamos fuera, con lo cual muchas gracias, Manuel, por darme esta oportunidad de volver a entrar en estas historias que leímos hace bastante tiempo y que ahora tú has revisitado y has perfilado. Quizás no sé muy bien con qué lápiz has perfilado 30 años después estas historias, Manuel. Bueno, muchas gracias. Boa tarde, boa noite, gracias por vuestra compañía. Creo que es momento de decir de salvaje compañía. Y claro, voy a responder, Josefina, pero necesito efectivamente aprovechar la ocasión pues para agradecer a Alfaguara, ¿no? Que Carolina ya explicó habló de este libro, de cómo fermentó, y bueno, para mí era un sueño, era un deseo y que se cumple de ver reunida en un mismo volumen, digamos, las obras más directamente conectadas, lo podremos llamar literatura de la naturaleza o ecoliteratura, y además que eran, para mí este volumen es como una obra de extinción, ¿no? Estamos en tiempos de extinción en muchas cosas y de descivilización en otras, y que se suman, claro, y entonces para mí eso es cumplir un sueño, el volumen de la desextinción, ¿no? Y bueno, estamos en agradecer claro, a Alberti, porque este es un espacio de emancipación que es el lugar ideal para la desextinción, ¿no? Digamos, este ecosistema de Alberti, que es también la característica del programa de Reserva Natural, ya muchos años, Josefina Maestre, poniendo el oído en la tierra, ¿no? Que es una tarea maravillosa, ¿no? Esa excitación creativa, ¿no? Frente a la excitación destructiva que cada semana y con más frecuencia pues ejerce Josefina, ¿no? A quien agradezco muchísimo, ¿no? Que conversara conmigo. Y bueno, tengo que agradecer también, y debo decir especialmente, ¿no? Pues a Martiño Rivas, a quien admiro como persona y como actor, ¿no? A quien quiero tanto como persona y admiro como actor, ¿no? Hay un verso de René Sartre en Presencia Común que dice: fuimos creados para momentos poco comunes. Y bueno, para mí hoy es un momento poco común. Estamos de compañeros en un acto y ya digo que me siento especialmente emocionado. Así que, bueno, ahora tengo que contestar, ¿no? A la pregunta. Lo del lápiz, sí, había un lápiz. Bueno, yo iba a decir ya el del carpintero, utilicé el del carpintero, pero como hay que escribir entre líneas, bueno, el del carpintero es bueno para otros trazos, ¿no? Pero digamos que en principio mete cierto respeto, mete cierto miedo. Por una parte me apetecía mucho volver a estas obras y que estuvieran reunidas, porque para mí la idea de un libro no es tener, digamos, trabajar una finca por separado, con un compartimento distinto, y mucho menos un nicho, ¿no? Donde meter cada obra. Mi idea de los libros es que pertenecen a un mismo espacio de transtiempo también, y que tiene la forma, diríamos, de círculos concéntricos en expansión, ¿no? Si un libro te va llevando a otro, pues evidentemente no escribiría pues en Salvaje Compañía, posiblemente, si no hubiera escrito antes Un millón de vacas. No escribiría El lápiz del carpintero si no hubiera escrito antes La lengua de las mariposas. Y entonces, bueno, digo que la actitud, en principio, yo procuro pasar donde están mis libros y decirles adiós
con un pañuelo, como que se despiden, ¿no?, en la estación marítima, ¿no?, y que se vayan, que vivan su propia vida. Pero, ya digo, estas obras estaban, de alguna forma, en un proceso de extinción, y yo creo que eran palabras que todavía querían decir, incluso que querían decir más, ¿no? Entonces, es también discutible cuando hablamos de revisión hasta qué punto un libro, ¿no?, puedes, digamos, reandarlo. Son libros escritos campo a través, ¿no? Un andar libre, campo a través, y entonces reandarlo tampoco es fácil, porque tienes que encontrar, digamos, caminos que muchas veces están ocultos. Ya creció la maleza, ya, ¿no?, hay mucho espacio de abandono, y tienes que volver a encontrar, digamos, el manantial al que ibas, el molino, el lugar por los que se trazan los senderos, ¿no?, o para llegar al acantilado. Entonces, me metí, ya digo, con cierto miedo, pero la literatura también es limpiar el miedo. Entonces, me sentí muy bien, digamos, reandando esos caminos, que era como escribir otra vez entre líneas, porque había cosas. Además, volvías a hablar con la persona que escribió esos libros. Digamos que es un reencuentro, no sé en qué lugar, en qué tiempo, es un tiempo diferente, ¿no?, en el que te encuentras, y vuelves a, oye, pero aquí quizá había algo más que contar, ¿no? Tú querías decir algo más. Y digamos que en esos espacios en blanco van naciendo historias que estaban ahí en potencia, que, como decimos en galego, levedan, ¿no?, que es cuando el pan con la levadura fermenta, levedar, ¿no? Y yo creo que es lo que pasó con estos libros, unos con mucha más intensidad que en otros, pero que levedaron sin alterar, por supuesto, la trama ni la esencia de la historia, y los personajes yo creo que tenían cosas todavía que decir, y entonces son más personajes, digamos, tienen más voz. Creo que es muy importante la forma, bueno, eso puede ser motivo de otra cuestión. Hola, sí, se sigue escuchando. Bien, claro, por lo tanto ha sido un reencuentro contigo mismo 30 años después, con lo que has escrito, pero las personas cambian, ¿verdad? Es decir, somos dinámicas, cambian también los paisajes, porque has dicho, es un reencuentro con aquellas malezas, con aquellos espacios, ¿no? Pero esos espacios a lo mejor ahora están secos, por ejemplo, quiero decir, y además tú que trabajas con literatura, como se llama ahora, literatura de naturaleza, o aunque tú empleas también otros términos que luego podemos ir con ellos, ¿no? Entonces, esos paisajes han cambiado, la concienciación de ellos también ha cambiado. Es decir, ha habido muchos cambios a lo largo de estas décadas. Quizás a lo mejor si en vez de utilizar ahora un lápiz para perfilar, te hubieras empezado de nuevo, quizás, por ejemplo, habría habido un cuervo ecologista en Salvaje y Compañía. El cuervo, uno de los cuervos, el cuervo, sobre todo el cuervo que habla, Toimil, yo creo que es bastante, se anticipa, ¿no?, de alguna forma, tienen algo de anticipación, o yo lo vivo como anticipación, ¿no?, porque evidentemente quien escribe ha vivido unas metamorfosis, todo, como dices, se ha transformado, hay procesos que se han acelerado en una dirección, hay otros procesos también de resistencia, ¿no? Pero eso estaba, digamos que el punto cero, cada quien tiene su punto cero, que es el lugar desde donde se trazan las coordenadas, ¿no? El punto cero es un lugar inventado y real al mismo tiempo, porque digamos que todas las ubicaciones que se dan en el mundo es a base de un punto cero que está pues donde se une Meridiano Greenwich con el Ecuador. Pero es una invención humana, pero es lo más real, porque ahí se ve claro aquello que decía Ursula Le Guin, que la imaginación te lleva a la realidad, o es el mejor camino para llegar a la realidad. Entonces, bueno, volviendo evidentemente esos paisajes se han transformado, esa tierra, el momento histórico también, yo diría que se ha dado una aceleración, hay como dos velocidades, una aceleración en un proceso que nos ha llevado a una situación de emergencia.
Aquí ya el cuervo avisaba de cosas, ¿no? El cuervo las veía venir, digamos. Los animales, justamente la importancia que tienen en diferentes cuentos, en diferentes momentos, en las novelas que se reúnen aquí, actúan también como augures, ¿no? Están detectando, están avisando, ¿no? Hay pues ese cuento de un caballo cojo que va, ¿no? Que va acompañado de su manada y se manifiestan, digamos, pacíficamente. Cortan la carretera y uno de los caballos que es cojo va mirando los coches, ¿no? Porque algo le ha pasado, ha habido un atropello y él tiene una herida ahí y ahí es un movimiento de resistencia, digamos, ¿no? Y todos los animales y las cosas responden a esa idea narrativa de que todo hable, ¿no? Entonces, yo también cambié, evidentemente, pero existe, yo creo que se mantiene un punto cero, ¿no? Un punto cero que igual estaba pues en obras como esta, que es una obra, esta sí que está extinguida. Bueno, tengo aquí un ejemplar rescatado del Museo Arqueológico y se llama Moicania. Es un libro, ya no existe la editorial, el libro no se puede encontrar, pero en este libro, el título es Moicania, año 85, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que dice el ejército del bosque o exército do bosque, ¿no? Y dice, préstame, chuvias, tuas palabras, e ti, vento, as ideas tan longas. Déixame o teu rezo breve, río, e o teu branco saúdo, neve. Pousa, seo, no vidro da sanela o sereno pensamento, e que o traian os labios as asas luminosas da alborada. Acúdeme, lóstrego, ponte de man, espada, coidémonos, ven, xente. Es decir, creo que se entiende bien, ¿no? El final, cuidado que viene gente, ¿no? Pues y está, por eso cosas como estas estaban en el punto cero. Yo me he transformado, he vivido metamorfosis, pero creo que se mantiene el punto cero. Era el punto cero. Hablabas de gente y, bueno, precisamente quería ahora tratar de un título que está vinculado a esto, ¿no? Porque, bueno, los textos no viven aislados y, de hecho, aquí en este último libro, La Tierra Oculta, se han contado varios, ¿no? Pero hemos tenido ocasión de conversar por la salida de otros muy recientes también. Uno es Lo que queda fuera, que primero fue en gallego, o que queda fora, ¿no? O que fica fora. O que fica fora. Y La otra gente, que es un manifiesto, que ahora nos contarás, si quieres, luego después qué recorrido está teniendo ese manifiesto. ¿Qué títulos, no? Curiosos. La otra gente, Lo que queda fuera, La tierra oculta. Los tres títulos hablan como de estar al otro lado del espejo, estar en otro sitio, estar descubriendo cosas que están ocultas o al otro lado de algún sitio. Concretamente, ¿qué une toda esta literatura y estos tres títulos que te he comentado, Manuel? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que une, yo creo que es la forma de mirar. Creo que el escritor, la escritora, hay un momento fundamental que es, desde luego es el escribir, pero hay un momento previo fundamental que es levantar la nariz del papel, ¿no? Y ese es un momento fundamental para ver qué es lo que está pasando, ¿no? No solo lo que llega a través de redes, a través del bombardeo mediático, aquello que marca la actualidad, que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Entonces, levantas la nariz del papel y entonces ver, ¿no? Ahí está la cuestión de la mirada. Por una parte, ver lo que no está bien visto. Lo que no está bien visto porque está oculto, porque es marginal, porque es paralelo, porque es excéntrico. Y quizá es lo más importante, ¿no? No necesariamente por estar ahí en penumbra o estar ignorado o estar invisible, ¿no? Pues no sea lo más importante que hay
que componen, digamos, la realidad. Y por una parte eso, pero también la mirada. Yo creo que cuando levantas la nariz del papel tienes que identificarte con la mirada de la becada, en gallego es arcea, ¿no? La mirada de la becada, que es muy interesante porque la gente del pueblo le llama a sentinela do bosque. Es la centinela del bosque. La becada tiene un ángulo de visión. Además, básicamente en la naturaleza hay esos dos miradas. Después, bueno, hay más matices, pero hay dos miradas. Una mirada que es la de, digamos, la de la rapiña, que es una mirada de unos 60 grados de área de visión, ¿no? Y después es área ciega. Pero claro, es que es como un bombardeo, como un caza, ¿no? Que el área de visión es lo que le permite concentrarse en un objetivo y ir a por él. Y la becada es de 360 grados, no tiene área de ceguera. La becada, claro, es vegano, ¿no? Bueno, picotea semillas y hierbas y todo. No tiene que cazar, ¿no? Y lo que hace en el bosque es, con esa mirada, es la primera que avisa, que detecta algún peligro. Es el canto de la becada y el vuelo avisa todo el bosque. Creo que la escritura, la mirada de la escritura también tiene que tender a vencer, digamos, tratar de superar esa área de ceguera que tenemos, ¿no? Y después lo que tiene que pasar también es, digamos, descolonizar la imaginación. Pensar lo impensable, ¿no? Pensar lo impensable, y eso implica también pensar lo que no quieres pensar, a veces. Ponerte en cuestión, poner en cuestión las propias, digamos, verdades establecidas, ¿no? Luchar, por decirlo de otra forma más directa, luchar contra las propias estupideces, ¿no? Y eso es fundamental. Por eso, claro, no estamos hablando, no tiene nada que ver el lenguaje de la literatura con estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, ¿no? En que cada vez más se da una mutación del lenguaje, pasa a ser de la reflexión o la argumentación o la imaginación, pasa a digamos, a la degradación de la arenga impaciente, de la impaciencia de la arenga, o de la incitación a, digamos, no a conversar, sino a intimidar, ¿no? Manuel, en este libro toman la palabra ratones, murciélagos, mochuelos, topos, o mejor dicho, topas, una topa. ¿A ti por qué te gustan tanto los animales pequeños? Quiero decir, aquí no viene una águila imperial, ni bien, bueno, águilas imperiales en tu tierra no hay, pero, alguna, bueno, una pescadora a lo mejor podía venir, pero quiero decirte, tienes mucho en los animales pequeños también, aunque aquí salen menos en las luciérnagas, en los grillos, que tienen muchas cosas que decir. Aquí los animales hablan, sí, y a veces hay que escucharlos. Dices que hay que escuchar a la tierra y a la gente. Esta es la otra gente. Sí. Y esta gente hay que escucharla. Y qué tiempos vivimos, ¿no? ¿Tú crees que se escucha mucho a la naturaleza? Bueno, hablamos antes de un proceso de aceleración que nos ha llevado a una situación de emergencia en la que vivimos, de extralimitación, ¿no? En la sobreexplotación del medio ambiente, y realmente vivimos digamos, todos habitamos un poco en la línea de riesgo. A veces la línea de riesgo se aproxima un poco, a veces se aleja, pero vivimos, el mundo yo lo veo como un gran arrabal, como por eso hablo de realismo orillero, ¿no? Es como un gran arrabal que está en convulsión y es un campo de lucha y un campo de batalla, ¿no? Entonces, porque hay un proceso de destrucción con cada vez mayor maquinaria pesada, apoyada en el tecnopoder, ¿no? Y por otra parte, digamos, el contrapunto, aquello que podría revertir o frenar la situación, los espacios de reexistencia, los espacios, aquello que no es infierno en el infierno, digamos, eso es posible con la toma de conciencia, pero la toma de conciencia tiene un proceso más lento que la aceleración tremenda de la maquinaria pesada, ¿no? Que es cada vez más acelerado. Por eso es el momento, claro, que la Tierra, tú me decías que cómo ha cambiado. Yo lo que oigo de forma diferente a la Tierra, es decir, ahora no puedes
creo que sería una necedad, una relación bucólica con la tierra, ¿no? Porque estás escuchando los gritos de la tierra, el malestar, estás sintiendo el malestar, ¿no? de la tierra, y eso creo que estaba en estas historias de alguna forma balbuceante, y es verdad que digamos, en parte de la intervención no quise, digamos, meter doctrina ninguna. Evidentemente no se escribe con bellos sentimientos, ¿no? Pero sí, a veces las palabras sueñan que las vas a nombrar, ¿no? Y saltan a los labios. A mí me gusta mucho escribir entre labios. Entre labios y orillado. Sí. Lo de la literatura orillera es que es, la verdad, algo magnífico. Lo que significa, y a lo mejor cada uno tenemos una idea un poquito, a lo mejor, diferente, ¿no?, de lo que significa. Eres periodista y escritor y periodista. ¿Crees que hace falta también un periodismo orillero en estos tiempos que tenemos, en estos tiempos de compulsión, de emergencia planetaria? Dices que en esta etapa de Midday es más necesario que nunca, ¿no?, el periodismo. Sí, realmente una de las cosas, y además sería, yo creo que es necesario, me parece que sería una vanguardia necesaria recuperar el periodismo en papel como soporte. Bueno, desde luego yo soy un oyente de radio y me apasiona como medio, porque, ¿no?, esa libertad que tienes, y jugar aún me gusta jugar con el dial, ¿no? La idea de dial me parece muy literaria, ¿no? Ver cómo y que aparecen voces inesperadas en la noche, y efectivamente todos los medios pueden tener esa utilidad, ¿no? De lo que pasa que domina la impaciencia, ¿no? Esto que hablábamos antes, esa digamos mutación del lenguaje, cada vez ves que hay un tipo de a mí siempre me gustó, digamos, la literatura comprometida, ¿no?, en el sentido de hacerte preguntas, y a veces las preguntas improcedentes, las preguntas incómodas son las más necesarias, ¿no? Pero ves que justamente es lo que está también en proceso, digamos, no sé si de extinción, pero ese periodismo que va al fondo de las cosas, a la causalidad, ¿no? Yo creo que el periodismo no puede renunciar a eso, ¿no? Porque si no entendemos el mundo, ¿no? El mundo está hecho añicos, ¿no? Esto que Berger definía como la derrota de la humanidad se parece muchísimo al infierno del Bosco, ¿no? En esa visión tridimensional, cuando aparece el infierno, y el mundo de hoy se parece, y hablamos de añicos porque parece que las cosas ocurren por digamos, motivos inexplicables, ¿no?, de un día para otro, cuando lo fundamental es establecer, ¿no?, la causa, ¿no?, ir al fondo de la causa y ver esa parte que está, como decía, lo más importante, ¿no?, también en la comunicación, decía Guy Debord y los situacionistas, es lo más oculto. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho el género del reportaje, y tenemos que preguntarnos por qué se hacen tan pocos reportajes y por qué están retiradas. Bueno, porque necesitan tiempo. Y se dice, bueno, es que no hay medios. Bueno, depende, a veces en los medios el dinero se gasta en aumentar mucho el salario, ¿no?, de los grandes directivos, o en otras cosas. Hay otros que no, otros medios que
pero creo que lo más importante, que es uno de los géneros que realmente se corresponde para mí, por lo que entiendo, por periodismo. Y bueno, que hoy en la radio se puede equiparar a los podcasts y todo esto, ¿no? Bueno, pues por abreviar, porque tengo una cierta tendencia a las curvas, ¿no? Como decía un amuno que se enfadaba con Valle Inclán, claro, es que este escribe con curvas, ¿no? Y entonces creo que, bueno, yo apuesto por... además, no lo digo como una decisión, digamos, teórica o doctrinal. Yo apuesto, pese a todo, apuesto por la esperanza. Pero apuesto por la esperanza porque soy así, no me queda más remedio. Aunque quiera ser pesimista, me levanto y digo, pues, ¿cómo está el mundo? Y tal, pero de repente algo dice ahí, tengo a ese personaje, que bueno, llega un momento que la esperanza es heterodoxa, ¿no? Es como la paz. Tú dices ahora paz y te miran, pero este tío, ¿de qué va? ¿No? Esa palabra que parecía tan retórica, de repente es una palabra que tiembla, es como eso, un ser menudo que anda por ahí, que se escabulle, y pero lo que quiere, lo que está deseando es saltar a los labios, ¿no? Y paz, piedad, estas cosas, ¿no? Hay que decirlas. Hay que decirlo, hay que ir a contraviento, ¿no? Me encanta. Hablas Sí. de contraviento al principio, al final también de la obra. Yo creo que es un buen lema porque se puede brindar a contraviento. Manuel, hablábamos hace poco en una conversación, decías que el mundo en general, así, global, está en guerra, tiene dos guerras, una es contra la naturaleza, la otra es contra las mujeres, contra la mujer. En este libro aparecen mujeres y las tratas con una sensibilidad. Yo me pregunto, o sea, hay una empatía y hay un entendimiento con las mujeres muy fuerte. Ahí está Rosa, Rosa, protagonista de En Salvaje Compañía. ¿Qué vivencias has tenido tú, por ejemplo, en la infancia? También aparece la abuela de este personaje, que por cierto, acabas de recordármelo porque has hablado de la radio del dial, que él encuentra en el desván. Aparecen las radios de entonces, aparecen los zapatos Segarra, que cuando... es muy divertido. Los terribles zapatos. Los terribles zapatos Segarra, que ellos eran muy duros. Si alguna vez habéis tenido unos, yo tuve unos. Y mi hermana, que está por ahí, también tuvo unos. Y bueno, pues la verdad es que te retrotraes, ¿no? Te vas a algunos, hablas de las pesetas, de muchas cosas que se leen con mucha nostalgia. Bueno, pero volvamos a las mujeres. Sí. Muchos hombres no tienen ese entendimiento hacia las mujeres y tú vuelcas como una empatía o una sensibilidad muy especial. Yo creo que conviene decir que uno es una persona cuando escribe, ¿no? Por lo menos a mí, yo me transformo, hablaba antes de limpiar el miedo, quiero decir que no soy tan valiente, pero cuando escribo creo que soy más valiente, ¿no? Y eso pasa también en otras cosas, digamos, eres mucho más sensorial, ves, yo no puedo escribir de un personaje sin oírlo, digamos, y sin verlo, sin esa, digamos, dimensión sensorial, ¿no? Y fundamental es escuchar, claro, hablaba antes de levantar la nariz del papel, pero hay la otra herramienta fundamental que es la de escuchar. Entonces yo cuando escribo como que escucho mucho y sobre todo a la gente que habla poco, ¿no? A lo que llamamos las voces bajas. Procuro prestar muchísima más atención. Voces bajas que son personas no humanas, animales, la naturaleza, plantas, objetos que hablan, porque como la máquina habla el dial, la radio, pero también sabemos que hay cosas en las casas que han convivido con nosotros que nos hablan, que nos recuerdan, que nos cuentan cosas. Entonces, con la mujer, yo creo que cuando se habla de igualdad de género también hay que intentar una igualdad de género interior, íntima. Yo creo que quien escribe también, por momentos, y intento, me doy cuenta, cuando consigues eso, pasa algo ahí, ¿no? Que vibra una polinización, digamos, en que escribe la mujer que uno lleva dentro, ¿no? Y, por ejemplo, la relación, yo, claro, con esta
reandar con esta revisión la relación que hay entre Rosa y Misia. Misia ya es una mujer anciana que está, digamos, es una extinción, se siente, ella está de vuelta de la vida, y hay, se convierte en la confidente, pero también en el apoyo a esa mujer campesina, a esa mujer, digamos, de origen humilde, pero una mujer que como suele pasar en estos ámbitos, ¿no? La mujer campesina, trabajadora, la mujer del mar, la mujer en general, la mujer, la Kelly, bueno, todas las... pero digamos que ahí encuentra esa mujer que está pasando por una situación también de riesgo, encuentra el apoyo y la escucha en Misia. Y también hay un matiz entre... Creo que en la literatura es muy importante el matiz, ¿no? Está el bien y el mal, pero está el matiz. Entonces, hay un personaje masculino en las relaciones que tiene Rosa, por ejemplo, que es ese migrante que retorna, Spider-Man, ¿no? Y con el que de repente ella, que digamos, es, en un contexto conservador, está casada y tiene una familia y bueno, y todos también en el campo, como en la ciudad, como en otras partes, puede haber espacios o aspectos, digamos, que recuperar, pero hay otros aspectos que son un infierno, mejor de los que librarse, ¿no? Y entonces ahí creo que vuelvo a la idea de la escucha, ¿no? De escuchar, de escuchar al otro y a la otra, y eso va tanto hacia afuera como también hacia adentro. Tienes una estupenda mujer ahí en el interior. Bueno. Manuel, que te quiero hacer una pregunta que cuando leo el título de En salvaje compañía siempre me viene a la cabeza. ¿Tú en qué compañía te sientes más salvaje? Bueno, claramente en la gente que no quiere dominar. Es decir, yo entiendo la libertad también como me siento, digamos, los mejores, cuando hablamos de diversidad, los espacios donde realmente se da mayor diversidad, mayor riqueza, mayor colaboración, son frente a los espacios, digamos, del monocultivo que acaban siendo desierto, ¿no? Y entonces yo me siento, creo que esa gente es la gente que lleva en el cuerpo como componente que le fluye en la sangre la libertad, pero es una libertad que sobre todo se proyecta en que no quiere, no es una libertad, es una libertad solidaria, es una libertad no para imponerse a los demás, eso es propio, digamos, del espacio de la violencia catastral y del monocultivo, ¿no? Estamos hablando de guerras y conviene hablar de que en las guerras pasa algo. Hablábamos antes de la guerra contra la mujer, guerra contra la naturaleza, y vemos cómo eso se da cuando la guerra se agudiza, pero además se convierte no solo en una guerra, digamos, más o menos disimulada o tapada, sino cuando vemos el infierno de la guerra, ahí casi nos llega el ruido de las bombas, ¿no? Si pones, yo creo que si pones mucha atención, y los gritos de la gente, ¿no? Y quién es más realmente es tremendo que como los objetivos que hoy más sufren son lo que llamamos objetivos civiles en una guerra, ¿no? Llegará un momento que las guerras las utilicen, ya están utilizando los medios por medios aéreos, los dichosos, ¿cómo le llaman esto que no me sale ahora? Drones. Los drones también los utilizan ya para cazar por los montes, vas por el monte todo tranquilo y hay un dron por ahí, pero que no es que esté mirando el paisaje, es que está buscando un jabalí para abatirlo, ¿no? Y tal. Bueno, y se acabará utilizando al Killer Robot, ¿no? Que hay, por cierto, el último relato con el que quise cerrar el libro, que me parecía que era
ese giro, ¿no? Ese círculo, es la historia de un killer robot, les llaman Los Ángeles Operantes. Y bueno, realmente para mí fue apasionante escribirlo, realmente escribir para mí es apasionante, pero con caídas y te levantas y tal, ¿no? Y muchos desequilibrios, pero ahí está esa historia. Entonces, digo que se suele olvidar cuando se habla de la guerra, de la violencia, lo que se podríamos denominar violencia catastral. Es decir, se está destruyendo. Hasta no hace mucho la zona del Éufrates y todo esto seguía siendo en parte un paraíso, hasta que hubo la guerra entre Irak e Irán, aquella guerra fratricida terrible, y que acabaron con lo que quedaba de paraíso, ¿no? Bueno. Has hablado de Los Ángeles Operantes y ahí quería ir yo ahora. Es el último relato que aparece en el libro, que viene muy a cuento por todo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces, pero pones ahí un punto positivo muy interesante. Es decir, tienes confianza en que quizás esa inteligencia artificial se pueda volver en contra de los malos. Bueno, hay resistencia. Aparece de repente, yo creo que siempre lo importante, vemos como en la historia del mundo animal, hay una historia por escribir, que es la historia de la resistencia animal. Hay algunos libros, ¿no? Ya bastantes libros interesantes, así, parciales, ¿no? Hay como Miedo al planeta animal, Jason Rival, pero hay una historia de cuando, ¿no? Frente al supremacismo humano, hay una historia de resistencia que es apasionante, ¿no? De, pues el chimpancé que estaba siendo explotado en Hollywood, era una celebridad, claro, a él no lo llevaban a ver las películas, él rodaba, aparecía en un montón de películas, después lo enjaulaban, y tal, hasta que un día se escapó, y lo intentaron capturar, se resistió, arañó a no sé cuántos guardias y tal, lo atraparon, volvieron a meterlo en películas, a sobreexplotarlo y tal, volvió a escapar. Hay una historia tremenda. Bueno, vamos a hablar, yo creo que se cuenta todo esto muy bien con Moby Dick, ¿no? Que es apasionante lo que pasa en Ahab, y es apasionante meterse en la cabeza de esa ballena, ¿no? Que es, tiene nombre, además, Moby Dick, y posiblemente es de las últimas que tiene nombre, porque se da, lo que se cuenta ahí en esa historia de Melville, es una historia que sucede con la caza industrial, cuando se implanta la caza industrial de las ballenas, que dejan ya de ser ¿no? Personajes individuales, ¿no? Y bueno, eso, más o menos ese proceso se da en todo, ¿no? Y es, creo que es una historia apasionante, como la del elefante más famoso, ¿no? del circo, que la forma en que es Topsy. Bueno, hay varios, pero uno de ellos es Topsy, que es un elefante que es condenado realmente era elefanta, pero lo presentaban como elefante, y es condenada a muerte, y en la silla eléctrica, porque mató al domador. Pero claro, el domador es que llevaba años martirizándola, ¿no? Entonces acabó la historia, y quien es condenada a muerte por electricidad, y quien se ofrece a ejecutarla a cambio de que le dejen rodar un documental, es Thomas Alva Edison. Y hay un documental que todavía lo ves y es estremecedor, que es la muerte, la ejecución de esa elefanta, ¿no? Bien. Bien, pues es apasionante esta conversación, habéis visto, con curvas, ¿no? Tú vas por aquí, tú vas por allá, que es lo bueno, eso es lo divertido, lo interesante, que haya tantas curvas para volver a ese centro, ¿no? Sí. Nada, ese punto central. Sí, solo comentar respecto del ángel operante, que ahora recuerdo que me preguntaba sobre eso, y la inteligencia artificial, ¿no? Es evidente que está pasando mucho más de lo que sabemos, ¿no? Y que va a cambiar, evidentemente, mucho nuestras vidas. Eso está ahí. Sería ingenuo verlo. Pero yo creo también en esa capacidad
de resistencia. Y por eso ese relato es un proceso de cómo nace la conciencia, cómo surge una conciencia, ¿no? Las conciencias sabemos que muchas veces están en suspenso, que se van de vacaciones, como decía Primo Levi. Hay una frase de Víctor Kempler, el autor del lenguaje del Tercer Reich, que es un tipo que vivió, un superviviente, ¿no? Y dice él, bueno, los alemanes se han ido a algún sitio a acampar. Yo estoy esperando a ver si vuelven, ¿no? Y creo que a veces, bueno, él hablaba en el sentido de las conciencias, ¿no? Se han ido a acampar, ahí las conciencias, a ver si vuelven algún día, ¿no? Y tienes la sensación de que hay momentos en que dices, ¿pero dónde están las conciencias? Parece que se han ido a acampar por ahí a algún lado, a ver si vuelven. Pues de eso trata, en parte, ese relato. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Podríamos seguir conversando. De lo que estoy segura es que después, los que habéis escuchado esta conversación, si leéis este libro, seguramente que vais a enriqueceros mucho más. Y una palabra, aquí, en Arán. Está a 100 kilómetros, pero eran dos mundos contrapuestos. En la casa de Coruña, cada novedad, cada anuncio de un barco, de una visita, de una carta, de un envío, se recibía con curiosidad y alegría. Aquí en Arán se abría la puerta con recelo. Se desconfiaba del que venía de fuera. Y papá también venía de fuera. Una vez al volver encontró que mamá se había levantado. Era una bonita tarde de septiembre, con un sol muy amable, y ella quiso salir a recibirlo, peinada y vestida, como si fuese una fiesta. Caminaron por el paseo de los plátanos, mamá calmosamente, dejándose ir, y él exultante, hablando y gesticulando sin parar. Se detuvieron cogidos de la mano en la fuente de la Vieira. Nunca me había fijado en ellos así. Nunca me había parado a pensar que ellos podrían existir y quererse al margen de mí. Me di cuenta de repente de que ellos podrían estar allí y sonreír y amarse, aunque yo no existiese. Y recuerdo que aquella escena me puso triste, con una tristeza distinta de la que antes había sentido. Que ellos fuesen felices sin mí era una manera de pensar que yo también podría ser feliz sin ellos. Lo que sentía ante el Cristo torturado era un miedo infantil, externo, provocado por el horror de una imagen de extrema crueldad exhibida en el lugar de la dolencia y que para mí, sin duda, atraía el final, en lugar de alejarlo. Pero aquella imagen de mis padres, mirándose enamorados, mientras sonaba la canción del agua, me hizo sentir realmente el dolor de la muerte. La vi en la sonrisa de mamá, cuando volvieron y la tuve más cerca. Ella se iba, estaba despidiéndose. El que marcha deja su tristeza en el que queda diciendo adiós con el pañuelo en la mano. El que marcha siempre está un poco por encima, en la silla del caballo, en el puente del barco, en la escalera del avión. Ella tenía la apariencia inconfundible del que marcha. Aquella noche papá rezó con nosotros y los murmullos del rosario fueron para mí, por vez primera, palabras que se oían y se entendían. Las sentía como puntadas, como agujas de bordar al atravesar la piel. Papá me sacó de aquí tan pronto pudo, me llevó casi sin despedirse, como huyendo de una maldición, como si temiese que alguien accionara en las piedras una trampa oculta para engullirme. Recuerdo el Ford 28, traqueteando por la pista de adoquines bajo el claroscuro de los plátanos. La última persona a la que vi fue a tu madre, inmóvil, arrimada al portón, con el pelo recogido en una pañoleta portuguesa, las manos metidas en los bolsillos del delantal. Era una muchacha, como yo, pero aquel día me pareció que ella era ya una mujer, y yo una niña que no había salido de las muñecas, que por ella habían pasado años que todavía no habían pasado por mí. Yo iba de rodillas en el asiento, vuelta, de bruces en el respaldo, y ella quedaba atrás. El que marcha siempre deja su tristeza en el que queda.
Me había divertido con sus trabajos. Las cosas que ella hacía todos los días eran grandes aventuras para mí. Me parecía un milagro tener en la mano la cuerda que guía a las vacas y que aquellos animales tan grandes obedeciesen débiles tirones. Me sentaron un día en el cañizo y tenía la sensación de irme deslizando por un mar de tierra sobre las ondas de los surcos. En el tiempo de la trilla acarreábamos gavillas y me rasqué como un perro el picor de las espigas en la piel sudada y ennegrida. Al pasar un muro me arañé en las zarzas y tuve que lamerme la sangre. Luego fuimos a bañarnos a un río vegetal, verde, espeso en hierbas de agua que en la superficie asomaban con colcha de flores blancas. Estábamos las dos solas, desnudas, cómplices, riendo y salpicándonos protegidas por los árboles. Una vez en casa de tu madre pregunté por el retrete y todos rieron. Y allí fuimos las dos, a la cuadra, a hacerlo entre los animales, agachadas, con la falda recogida sobre el estiércol. En el molino, con los ojos cerrados, aprendí a distinguir las harinas con la yema de los dedos. La harina del trigo es como la seda, la del centeno como la lana y la del maíz como el lino. Si metes las manos en la caja llena de molienda, ya no las quieres volver a sacar. El molino era un lugar mágico. Podíamos pasarnos una eternidad hipnotizadas por el movimiento de la tolva y la muela, mientras llegaba el gargojo del agua por los ojos del suelo. Y yendo de aquí para allí con tu madre, escuché hablas, fuertes blasfemias y dulces canciones que nunca había oído, como si el alto muro del Pazo fuese hecho también a propósito para que no pasaran las palabras de la aldea. Es una dama misteriosa la memoria. Nosotros no escogemos los recuerdos, ellos viven su vida, van y vienen. A veces se van para siempre. Pero hay recuerdos que se apegan a nosotros a la manera del líquen a la piedra. Son trozos de vida que no se perdieron, que se alimentan del aire frío, que crecen con vagar en la corteza del tiempo. Olvidé muchas cosas que yo creía muy importantes, pero nunca se fueron esos momentos de la niña campesina que yo no era. Las felices escapadas al mundo de los criados, con los picores de la paja, las heridas de las espinas, el olor a estiércol, el agua verde y las palabras que existían tras el muro del Pazo. Sin saberlo, iban a ser esas menudencias las que me atarían aquí, harán, para siempre. Ellas y la muerte, aquello de lo que huíamos velozmente con el coche traqueteando por la carretera de adoquines. Y ahora yo debería decir, no sé, ¿para qué cuento todo esto? Y tú, nena, apartando la penumbra con los dedos, responderás, para mí. Gracias Josefina, Manuel, gracias Martiño, y ahora todos los que queráis que Manuel os firme un libro, pues está dispuesto, ¿no? Pondremos la mesa se pondrá afuera en la calle, porque como somos muchos yo creo que será mucho mejor allí. Y la calle también es nuestra. Y la calle es de Lola.